En ocasión de cumplirse 50 años de aquel 24 de abril de 1915, el nuestro fue el primer país, y durante mucho tiempo el único, incluida la propia Armenia, en reconocer la figura jurídica del genocidio. Se hizo a través de una ley denominada Ley Conmemorativa Uruguay de 1965, cuyo texto fue redactado por los diputados de la entonces Lista 99, con Enrique Martínez Moreno como autor principal y con los aportes de otros sectores políticos. En primer lugar, hay que señalar claramente que Turquía jamás ha admitido el genocidio. Ninguno de los gobiernos posteriores a los jóvenes turcos, incluso el gobierno posterior que condenó a muerte en exilio, porque no estaban en ese momento, a Talat Pasha y a Enver Pasha, o sea, los responsables directos del genocidio, no llegaron a reconocer que se trataba de un genocidio. No pasaron de reconocer excesos, crueldades. Nadie ha hablado de un hecho que hoy no se puede discutir, que hubo un intento consciente de terminar con un pueblo. El hecho de que Turquía sea un país importante en una zona especialmente conflictiva ha hecho que hipócritamente las naciones de Occidente, que tanto se llenan la boca, y no de Occidente, ¿no?, que tanto se llenan la boca con los derechos humanos, no hayan incidido prácticamente en que se conozca más lo que pasó en Armenia en aquellos terribles años que van del 15 al 18. No hay otra explicación que permita entender por qué razón ese genocidio ha sido una cosa que ha quedado prácticamente en el silencio de la historia. Hablábamos de que Uruguay es el primer país, en una tradición muy propia del Uruguay además, en reconocer el genocidio. Estamos hablando de 1965, o sea, 70 años después de las primeras matanzas. La ONU lo reconoce en 1985, y no como genocidio, sino como sufrimientos de un pueblo en manos de otro, una cosa por el estilo. La iniciativa, digamos, que surge a partir de una organización que se dio a nivel, la juventud armenia de la época, ¿verdad?, que se nucleó en torno a lo que se llamó la Mesa Coordinadora de Entidades Juveniles Armenias, en la cual llevó adelante todo un programa de movilizaciones que nació antes, ya en 1964, ¿no? Ellos lo que propugnaban era hacer llegar a los foros internacionales el tema del genocidio armenio, ¿verdad?, y comenzaron justamente por el Parlamento de nuestro país. Eso fue recogido, digamos, por la clase política uruguaya de la época, y el mismo día, en medio de toda una gran convulsión a nivel nacional, ¿no?, debemos recordar la caída del Banco Transatlántico, la marcha cañera, en ese momento el presidente de turno del gobierno colegiado, Washington Beltrán, firmó esa resolución por la cual se reconocía por primera vez en el ámbito internacional la existencia de que el pueblo armenio había sido víctima de un genocidio por parte del gobierno turco otomano, y daba instrucciones a sus representantes en los organismos internacionales para que elevaran digamos, ese deseo o ese espíritu de reconocimiento que había tenido nuestro país para con el resto de las Naciones Unidas. Nosotros estamos por eso muy agradecidos, y no podemos olvidar, ni nosotros ni el gobierno de Armenia, que el gobierno de ese país y su noble pueblo en los momentos difíciles estuvieron con nosotros. Ellos dijeron las palabras justas que fueron muy alentadoras por nuestro pueblo. El armenio, que vivió el peor momento de sus 4000 años de historia como pueblo durante el genocidio de 1915, sigue en su gran mayoría clamando por justicia. Pero era inevitable. También engendró la violencia en un pequeño grupo, en una partícula descendiente de aquel pueblo víctima, que recibió el dolor y la rabia por tradición oral, y en este fin de siglo ha protagonizado conmovedores acontecimientos. 28 de junio de 1983, en Lisboa. Atentado contra la embajada turca. Entre los numerosos muertos hay 5 miembros del Comando Suicida Armenio. 15 de julio de 1983. Atentado contra la oficina de despachos turca del aeropuerto parisino de Orly. El saldo es nuevamente trágico. 7 muertos y 67 heridos. En
atentados de este tipo en Ankara, Bruselas, Los Ángeles y otras ciudades importantes, han muerto en los últimos años decenas de personas, en su mayoría diplomáticos turcos. Los turcos han sido el blanco preferido de comandos terroristas que justifican sus atentados declarando que esos muertos son representantes oficiales de un Estado que niega el genocidio de 1.500.000 armenios. Toda la juventud armenia que se crió con el horror del genocidio detrás, adopta, o una parte de la misma por lo menos, adopta una actitud militarista, una actitud de reivindicación, ¿no? Ya comenzó un estudiante, cuyo nombre se me va en este momento, en 1921, en Berlín, asesinando a Taliat Pasha, de un tiro en la cabeza, ¿no? Y es muy sintomático que el juicio, que es interesantísimo, hecho por un tribunal de la República de Weimar con todas las garantías, lo declaró inocente. Porque fueron tan terribles los testimonios que él y los testigos dieron de la responsabilidad que a Taliat Pasha le cabía en los horrores que habían pasado en Armenia, que el jurado lo declaró inocente, ¿no? A partir de ese momento ha habido constantemente acciones violentas de algunos grupos radicales armenios contra los turcos, ¿no? Yo no lo estoy justificando, lo estoy entendiendo. Digo, me parece una reacción completamente natural e inevitable cuando se ha vivido lo que vivieron los armenios anteriormente. Es ni más ni menos que la aplicación de aquel viejo refrán que dice que la violencia acarrea violencia. Es muy difícil hablar sobre eso porque yo personalmente, como eclesiástico, directamente no puedo juzgar a estos muchachos que querían llamar la atención de la humanidad sobre la causa armenia. No era la manera adecuada, por supuesto, pero ellos estaban dispuestos a sacrificar sus vidas por eso. Pero lamento mucho que cayeron víctimas que no tenían nada que ver con esa causa, no tenían ninguna culpa. Por eso la Iglesia no justifica el terrorismo. Leyendo todo el proceso que le hicieron a este estudiante que te digo, que mató a Taliat Pasha en Berlín, los abogados, von Gordon, que era un jurista importante, y en fin, los abogados defensores, incluso el fiscal, insistían constantemente, esas cosas no pueden pasar en Alemania, esas cosas son propios de los pueblos violentos del Medio Oriente, donde el fanatismo religioso es mucho más fuerte y mucho más importante. Afortunadamente nosotros estamos por encima de eso, y los alemanes, cuando pudimos, paramos esas barbaridades. Yo pensaba, 12 años después, los horrores que se estaban viviendo en esa Alemania culta, civilizada, en muchos aspectos el país más avanzado y más civilizado del mundo, en esa nación admirable de poetas, de escritores, de los más grandes músicos de la historia, ¿no? Y decía, qué frágil es, me decía a mí mismo, ¿no? Qué frágil es la capa de civilización que tenemos alrededor. Con qué facilidad bajamos a la bestialidad. Quizás en este momento haya más interrogantes que al principio. El genocidio armenio aún no ha sido admitido por Turquía ni reconocido por la comunidad internacional. Una minoría terrorista ha comenzado a hacer justicia por su propia mano, a llamar la atención sobre los reclamos de justicia a los que han sido sordos los más poderosos. ¿Qué podría pasar ahora si se reconociera el genocidio y se tuviera que indemnizar a los armenios, entre otras cosas, devolviéndoles territorios? Volverían a cambiar los mapas. Pero los mapas nunca han cambiado por decisión de los geógrafos. Para que eso suceda, deben moverse fuertes intereses económicos, militares, políticos, religiosos. Y el pueblo armenio está atomizado, disperso por el mundo, y lejos está de constituir una potencia, en el sentido político, militar, como Estado. De lo que sí deberían ir tomando nota los poderosos es de que los pueblos, por más dispersos que estén y materialmente pobres que sean, pueden constituir, como el armenio, potencias morales indoblegables. Y que a los pueblos no nos gusta que nos resuelvan unos pocos las historias que nos duelen, ni con obediencias debidas, ni con olvidos, ni con puntos finales. A las historias que nos duelen
los finales se los debemos poner los pueblos.